Cómo fueron atrapados los asesinos en serie más infames. La fecha es el 16 de abril de 1975. Eres el sargento Bob Hayward, un oficial de la patrulla de carreteras de Utah, realizando tu patrulla nocturna. Estás conduciendo por las calles suburbanas, pensando en esa loca película de tiburones que acaba de salir llamada Jaws, Tiburón, cuando de repente notas algo peculiar. Ves un Volkswagen Beetle de 1968, de color beige, estacionado frente a una casa a las 3 de la madrugada. Esto te parece sospechoso, así que te acercas un poco más. Sin embargo, al acercarte al vehículo, este acelera y se va. Decides perseguirlo, y afortunadamente, logras detenerlo. Esta persona claramente estaba haciendo algo malo y no sabes a qué te enfrentas. Sales de tu patrulla y te acercas al vehículo con tu arma desenfundada. En el fondo, estás aterrorizado y solo esperas que la otra persona esté más asustada que tú. Le ordenas al conductor que salga del Beetle y él obedece. Se disculpa y dice que solo estaba despierto viendo una película en el autocine. Sin embargo, la película que el sospechoso afirma haber visto no estaba en cartelera, y tú lo sabes, lo que te hace sospechar lo suficiente como para revisar su vehículo, una decisión que tendría un impacto significativo en el curso de la historia. Durante la búsqueda de tu vehículo, encuentras muchas cosas, y parece que solo se vuelven más y más sombrías. Encuentras guantes, panties, sábanas rasgadas, cuerda, una linterna, una máscara de esquí, un picahielo, bolsas de basura y esposas. Cosas que las personas normales no guardan en su vehículo. Aunque poseer estos artículos y tenerlos en tu auto es sospechoso, no es un crimen. Sin embargo, afortunadamente, logras llevar a este sospechoso a la estación por evadir a un oficial. Recoges información sobre tu sospechoso y te das cuenta de que su nombre es Ted Bundy, un nombre que pronto nunca olvidarás. Ted no estuvo mucho tiempo en la cárcel, ya que fue liberado bajo fianza, pero tus hallazgos en su vehículo fueron suficientes para que comenzaras a hablar, específicamente con tus compañeros oficiales. Hablas con detectives en tu estación sobre este encuentro y ellos también encuentran la descripción de este Volkswagen Beetle y el nombre Bundy extrañamente familiar. Es en este punto cuando los detectives en Utah contactan a los investigadores en Washington, donde descubren que este extraño tipo Bundy estaba en su lista corta de sospechosos de asesinato en una serie de homicidios. Coincidentemente, los asesinatos que ocurrieron en Washington se detuvieron tan pronto como Bundy se mudó de Washington a Utah, y, coincidentemente, las desapariciones comenzaron a surgir en Utah. Si las alarmas no estaban sonando ya, ahora estaban a todo volumen. Si estás viendo este vídeo, asumo que no es un spoiler que Ted Bundy es uno de los asesinos en serie más notorios de todos los tiempos. Sus acciones increíblemente depravadas son la razón por la que todavía hablamos de él hoy en día como una advertencia. Permíteme resumir rápidamente sus métodos. Ted Bundy era un lobo con piel de oveja, siempre estaba a la vista. Aunque era un asesino en serie activo, trabajaba dentro del sistema de justicia y estaba incluso presente en las escenas de sus propios crímenes. No solo eso, sino que tenía un carácter inofensivo, era considerado guapo, lucía y actuaba normal, y era considerado encantador por algunos. Más bien, encajaba en la descripción de un ciudadano modelo que de un asesino en serie, lo que es una de las principales razones por las que pudo operar durante tanto tiempo sin ser atrapado. Es bastante inquietante saber cuántas pistas bastante obvias fueron ignoradas por la policía simplemente porque no asumieron que Ted era el tipo de persona que haría eso, lo que, obviamente, es la razón por la que nunca debes juzgar un libro por su portada. Ted Bundy era un asesino muy metódico con un sistema que tenía perfeccionado. Se enfocaba principalmente en mujeres jóvenes blancas. Típicamente merodeaba por universidades donde podía encontrar fácilmente a su próxima víctima. Pero generalmente no se escondía en las sombras, estaba directamente en tu cara y se acercaba a las mujeres, típicamente con un cabestrillo o muletas para parecer desvalido y ganar puntos de simpatía. Les pedía a mujeres al azar si podían ayudarlo a poner libros en su auto o algo por el estilo, básicamente cualquier mentira para hacer que las mujeres creyeran que estaban ayudando a un caballero amable y desvalido. Y si estas amables mujeres llegaban a su vehículo, las probabilidades eran que ya estaba todo hecho. En este punto, Ted golpeaba a estas mujeres, generalmente hasta dejarlas inconscientes o incluso muertas, y luego hacía una multitud de cosas, involucrándose en necrofilia, además de mutilar el cuerpo de maneras que no puedo ni comenzar a explicar, como cortar la cabeza de la víctima y mantenerla como un trofeo, y tomar fotos con sus víctimas como una especie de retorcido recuerdo feliz.
Y luego, una vez que sentía que había terminado, desechaba el cuerpo en algún lugar, típicamente en múltiples piezas. Pero incluso entonces, en algunos casos, no había terminado, ya que hay casos en los que regresaba a visitar estos cuerpos que había desechado múltiples veces. Ted Bundy era extremadamente retorcido, pero afortunadamente este vídeo se centra en la justicia, y en este caso, la justicia fue servida, aunque mucho más tarde de lo que debería haber sido. La cadena de asesinatos cometidos por Ted Bundy había estado ocurriendo durante años en este punto, pero el 8 de noviembre de 1974, un año antes de su encuentro con la policía al principio de este segmento, Bundy secuestró a una mujer que pronto se convertiría en su perdición. Recogió a esta joven de 18 años en el centro comercial Fashion Place, en las afueras de Salt Lake City, Utah, y, por supuesto, tenía intenciones nefastas. Pero a diferencia de muchas antes que ella, pudo escapar, salvando su vida. Más de un año después, el 2 de octubre de 1975, solo 2 meses después del encuentro con la policía, esta misma mujer identificó a Bundy en una rueda de reconocimiento en la estación de policía, confirmando que este hombre era el que la había secuestrado un año antes. Y esta identificación positiva en esta rueda de reconocimiento fue suficiente para llevar todo esto a la justicia. El 1 de marzo de 1976, Bundy fue declarado culpable de secuestro y condenado a 15 años. Obviamente, Bundy hizo cosas mucho peores que el secuestro, pero esto fue un comienzo, y para él, vio esto como el principio del fin. Pero si piensas que esta es la conclusión de cómo fue atrapado Ted Bundy, estás muy equivocado, porque esta es solo la primera de muchas veces que este hombre fue atrapado. En 1977, un año después, Bundy fue extraditado a Colorado por el asesinato de una de sus víctimas, lo que fue un progreso en términos de justicia. Pero durante este tiempo, escapó de una ventana del segundo piso cuando lo dejaron solo por solo unos momentos. Pasó 6 días viviendo en la naturaleza fuera de la prisión en Aspen y luego fue encontrado y llevado de regreso a la custodia. Sin embargo, solo unos meses después, escapó de su celda en Glenwood Springs, Colorado, y las cosas tomaron un giro oscuro una vez más. Bundy no estaba viviendo en el bosque durante 6 días, estuvo prófugo durante meses y durante este tiempo, atacó a 5 personas y mató a 3 de ellas, y por personas me refiero a mujeres jóvenes e inocentes. El 15 de febrero de 1978, otro oficial vio un vehículo robado alrededor de la 1:30 de la madrugada en Pensacola, Florida, y decidió perseguir este vehículo. Una vez más, Bundy fue llevado a la custodia, y este oficial ni siquiera sabía el nivel de monstruo que tenía en la parte trasera de su patrulla. Cuando Bundy fue llevado a la estación de policía, se negó a decir su nombre durante más de 2 días. Un detective logró que confesara que su nombre era Theodore Chapman Bundy, pero por alguna razón, el detective no conectó los puntos y no se dio cuenta de que este era Ted Bundy, el asesino en serie que actualmente estaba suelto. Personalmente, este error no fue extremadamente trascendental, ya que poco después conectaron los puntos y el 24 de julio de 1979, Ted Bundy fue condenado por 2 cargos de asesinato. Aunque mientras estaba bajo custodia, admitió haber cometido más de 30 asesinatos y se sospecha que hay aún más, aunque no están confirmados. El 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la prisión estatal de Florida a la edad de 42 años. Así que ahora, si alguien te pregunta cómo fue atrapado Ted Bundy, no solo conoces la respuesta, sino que ahora sabes preguntar, ¿cuál vez? La vez que fue llevado a la custodia por actuar sospechosamente, la vez que escapó del tribunal y estuvo en el bosque durante 6 días y luego fue atrapado y llevado de regreso, la vez que escapó de la prisión con una sierra y estuvo en otra ola de asesinatos durante 2 meses antes de ser atrapado. Hay varias veces que fue atrapado, pero en toda seriedad, mi descripción de este caso solo raspa la superficie, e incluso el proceso de cómo fue atrapado y sus crónicas judiciales, donde no solo se representó a sí mismo, sino que también propuso matrimonio a su novia en ese momento en la corte. Hay mucha historia en esta narrativa, y si quieres aprender más sobre ella, de hecho, tengo un vídeo que profundiza específicamente en los asesinos en serie, que pondré al final del vídeo. Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica con multitudes observando mientras perecía, y sus últimas palabras fueron un mensaje de amor para su familia y amigos, si es que le quedaba alguno. El año es 1978. Eres un oficial de policía en Ohio. ¿Cómo fue atrapado Jeffrey Dahmer? Es viernes por la noche y acabas de comenzar tu turno. Debido a una nueva iniciativa de conducción segura, se te asigna realizar pruebas de sobriedad en el campo, y hasta ahora tu noche ha sido tranquila.
Un auto se detiene frente a tu patrulla. Miras dentro del vehículo y es un joven, uno que parece un poco extraño. Él y el auto parecen normales, pero te da una vibra extraña. Le preguntas si ha estado bebiendo y, de manera torpe, dice que no. No parece ebrio, solo raro, y para aliviar tu incomodidad, lo dejas ir. Poco sabías que la persona con la que acabas de hablar no era un adolescente cualquiera, acababas de detener a uno de los asesinos en serie más infames de todos los tiempos. No solo eso, sino que tenía el cuerpo de su primera víctima en el auto con él. Si este oficial de policía hubiera actuado más sobre su extraña sensación y hubiera revisado más a fondo, potencialmente uno de los asesinos en serie más infames y repugnantes habría sido atrapado mucho antes. Pero, desafortunadamente, este encuentro temprano fue intrascendente y marcó el comienzo de su repugnante ola de asesinatos. Jeffrey Dahmer, similar a Ted Bundy, era un asesino en serie bastante inofensivo que era socialmente activo en la comunidad, agradable, y por esas razones pudo operar casi directamente bajo la nariz de la policía durante mucho más tiempo del que nunca debió haber podido. Jeffrey Dahmer no era un asesino en serie particularmente brillante que cruzara todas sus T y pusiera todos sus puntos en sus B. Si estás familiarizado con cómo cometió sus asesinatos y lo que hizo después, hubo muchas oportunidades para que se encontrara evidencia y se conectaran los puntos, y desafortunadamente, la policía tardó demasiado en conectar esos puntos. El padre de Jeffrey era un químico analítico, lo que puede parecer inofensivo, pero llevó a una curiosidad mórbida que terminó consumiendo la vida de Jeffrey Dahmer. Su padre le enseñó a preservar huesos de animales con blanqueador, y juntos buscaban animales muertos en su propiedad para diseccionar y preservar, blanqueando la piel y los tejidos conectivos de estos animales muertos. Jeffrey pensaba que estaba compartiendo información interesante sobre su carrera, pero para Jeffrey, esta información era altamente interesante, y desafortunadamente, se estaba tomando en una dirección completamente equivocada, de la que hablaremos más adelante. Además de esta extraña disección y proceso científico, si es que se le puede llamar así, Jeffrey mostraba signos de trauma en sus años más jóvenes, específicamente torturando animales y siendo bastante callado y reservado. Su padre incluso admitió que había señales que no notó en ese momento, lo cual es cuestionable. Después de graduarse de la escuela secundaria, Dahmer asistió a fiestas, algo que hacía con relativa frecuencia mientras intentaba ser social, y en este punto ya estaba experimentando una adicción al alcohol bastante desagradable. De camino a casa después de una de estas fiestas, Jeffrey recogió a un autoestopista llamado Steven X, otro joven de 18 años. Ambos regresaron a la casa de Dahmer para pasar el rato y beber, y aunque Steven no tenía intenciones románticas, Jeffrey sí. Cuando Jeffrey se dio cuenta de que las cosas probablemente no iban a suceder, tomó el asunto en sus propias manos de la peor manera posible. Dahmer agarró un mancuerna y golpeó a este hombre en la cabeza, dejándolo inconsciente. Luego lo estranguló y luego asaltó su cuerpo para su propia satisfacción personal. En ese punto, utilizó lo que había estado practicando en animales en una persona por primera vez, y desafortunadamente, esto no fue la única vez. Después de mutilar y desmembrar el cuerpo, Dahmer lo empacó en su auto, donde estaba conduciendo para deshacerse de él, y fue en este viaje donde se encontró con el oficial de policía. Si tan solo este oficial de policía hubiera decidido hacer una búsqueda, estaríamos viviendo en una línea de tiempo muy diferente. Pero, desafortunadamente, ese no fue el caso, y aunque Dahmer fue atrapado, no fue entonces, y después de este incidente pudo matar y herir a muchas más personas. A la edad de 19 años, Dahmer se involucró en el ejército, donde se sospechaba que había hecho cosas poco deseables con otros soldados y fue expulsado. A la edad de 22 años, comenzó a intentar abrirse camino en el mundo profesional, donde no tuvo éxito en mantener un trabajo estable debido a su abuso de alcohol. Comenzó a exponerse a mujeres y niños en parques infantiles, donde fue atrapado y acusado de exposición indecente. Aunque esta sería una de sus condenas más suaves que tocamos en todo este vídeo, los impulsos sádicos de Dahmer estaban comenzando a apoderarse de él y estaba de vuelta en la caza. Fue alrededor de este tiempo, en sus primeros 20 años, donde Dahmer comenzó a frecuentar saunas y bares gay, donde conocía hombres, pasaba el rato y luego tomaba el control. Para ponerlo en sus propias palabras, Dahmer era más comúnmente el que emborrachaba a estos hombres que conocía, y debido a su alta tolerancia al alcohol, las personas con las que estaba no podían seguirle el ritmo y probablemente se desmayaban antes de que Jeffrey siquiera sintiera un efecto. En estos casos, Jeffrey aprovechaba a estas personas, pero incluso con lo manipulador y horrible que esto sigue siendo solo la punta del iceberg cuando se trata de Jeffrey Dahmer.
No fue realmente condenado por ninguno de estos tocamientos no deseados, pero sí recibió una sentencia de 1 año de libertad condicional por exposición indecente. Una vez más, en 1987, Dahmer sabía que la exposición indecente y drogar y asaltar hombres simplemente no era suficiente, y sentía que necesitaba volver a sus viejas costumbres. Dahmer dijo que este segundo asesinato, al comienzo de este próximo capítulo de asesinatos en serie, fue en realidad un accidente. Dijo que simplemente se despertó en un hotel con una persona muerta a su lado, y aunque eso fuera cierto, cualquier persona normal en ese punto llamaría a la policía, pero, por supuesto, eso no fue lo que hizo Jeffrey. Dahmer metió a esta persona en una maleta y la sacó del hotel. Llevó este cuerpo de regreso a la casa de su abuela, donde lo desmembró, asaltó el cuerpo y le cortó la cabeza, hirviéndola para conservarla para su uso personal. Para decirlo de alguna manera, esta tendencia continuaría: drogar, asaltar y matar hombres durante los próximos años. Sé que ya he entrado en detalles, pero hay tantos detalles repugnantes y espeluznantes asociados con exactamente lo que Jeffrey Dahmer haría a sus víctimas, y hay un montón de vídeos sobre eso, así que centrémonos en el punto de este vídeo. Jeffrey Dahmer mató a 17 hombres y niños entre 1978 y 1991, pero, ¿cómo exactamente fue atrapado? Bueno, a medida que continuaba su ola de asesinatos, se volvió menos y menos cauteloso y más apresurado, ya que simplemente le importaba cada vez menos y estaba demasiado atrapado en sus propias fantasías. Parece que el 22 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer llevó a un hombre llamado Tracy Edwards a su apartamento, ofreciéndole pagarle $100 por fotografías desnudas. Cuando llegaron al apartamento, las cosas comenzaron a salir mal. Dahmer intentó ponerle las esposas a este hombre y lo amenazó con un cuchillo. Edwards, de manera inteligente, siguió el juego, tratando de mantener a Dahmer tranquilo y sin sospechas mientras buscaba una forma de escapar. Después de pasar 5 horas juntos, Tracy pudo golpear a Dahmer en la cara y huir, saliendo del apartamento y saliendo a la calle, donde hizo señas a 2 oficiales de policía. En este punto, Tracy estaba apenas vestido y aún tenía una de las esposas en su muñeca. La policía siguió a Tracy de regreso al apartamento de Dahmer, donde éste admitió haberle puesto las esposas a este hombre, pero dijo que no había hecho nada malo. Sin embargo, la policía no estaba satisfecha con esa respuesta y registraron el apartamento, momento en el cual uno de los oficiales descubrió fotografías Polaroid de cuerpos desmembrados. Después de ver esta evidencia, la policía esposó a Dahmer tras una pequeña lucha de poder. Una búsqueda que tuvo lugar más tarde descubrió una colección de restos humanos y otras cosas viles que ni siquiera voy a mencionar. Dahmer confesó todos los asesinatos y renunció a su derecho a un abogado durante sus interrogatorios. Durante un periodo de 2 semanas, los detectives pudieron hacer que Dahmer admitiera sus crímenes y los detallara específicamente. Detalló 17 asesinatos de hombres y niños entre 1978 y 1991. Al año siguiente, el 13 de enero de 1992, Dahmer se declaró culpable pero loco de 15 cargos de asesinato. Dahmer no fue condenado a muerte en el sistema judicial, pero sí lo fue por otro recluso, y durante su tiempo cumpliendo 15 cadenas de vida consecutivas, fue golpeado hasta la muerte con un objeto contundente por otro recluso. Algunas personas pensaron que este fue un final poético para su reinado de terror, mientras que otros no pensaron que esto fuera justicia. No importa cómo te sientas sobre esta situación, la historia de Jeffrey Dahmer es extremadamente perturbadora y, honestamente, repugnante. Si aún no lo has visto, hay un documental completo en Netflix sobre él. Pero para responder a tu pregunta, ¿cómo fue atrapado Jeffrey Dahmer? Uno de sus víctimas finalmente pudo escapar y exponer su horror humano a la policía, y eventualmente, al mundo. Quiero decir que, como publico semanalmente, no puedo hacer vídeos extremadamente largos. Hago lo mejor que puedo, y creo que, en promedio, 15 a 30 minutos no está mal. Pero, dicho esto, desafortunadamente hay muchos asesinos en serie que han existido y afortunadamente, hay muchos que también han sido atrapados. Idealmente, no habría asesinos en serie que atrapar, pero esa es otra historia. Digo esto porque si disfrutaste este tema y este vídeo, me encantaría hacer otro, potencialmente una segunda parte, y tal vez hacer una serie de ello. Así que, antes de entrar en nuestro último asesino, si te gusta aprender sobre estos asesinos en serie y cómo eventualmente fueron atrapados, házmelo saber en los comentarios a continuación o dale un me gusta a este vídeo.
Si veo suficientes comentarios, definitivamente haré una segunda parte. ¿Cómo fue atrapado John Wayne Gacy? Ahora, comencemos la historia. Eres un joven en el área de Chicago y estás buscando trabajo. Acabas de graduarte de la escuela secundaria y no quieres ir a la universidad, quieres entrar en el oficio. Es una oportunidad en crecimiento que no requiere educación y que te interesa. El amigo de tu tío es un empresario local y político, y dice que este hombre podría ayudarte a conseguir un trabajo. Te lo presenta y ustedes hacen planes para discutir una posible oportunidad de empleo. Este hombre te invita a cenar, lo cual te resulta bastante cómodo porque ya has visto a este hombre antes e incluso has asistido a algunos de sus eventos. Se le conoce por organizar fiestas en la calle y, a veces, le gusta disfrazarse de payaso, de todas las cosas. Durante tu tiempo con este hombre, discuten oportunidades de empleo, expectativas salariales, experiencia previa y todas las cosas regulares que podrías esperar discutir durante una entrevista de trabajo. La entrevista llega a su fin y te sientes optimista, esperando que pronto consigas un trabajo y potencialmente comiences una carrera de por vida. Cuando el hombre que has estado sentado frente a la mesa te pregunta si quieres ver un truco genial. No quieres ser grosero, así que aceptas. Te invita a su sótano, donde te muestra unas esposas. Te interesa y te confunde, ¿de dónde sacaste esto? ¿Son reales? ¿Cómo funcionan? No explica mucho, pero dice, póntelas, te voy a mostrar algo. Así que, una vez más, casi a regañadientes, aceptas. Permites que te esposen y luego él te muestra que tiene las llaves, pero no de una manera tranquilizadora, casi de una manera burlona. En este punto, la vibra cambia de inmediato y el hombre profesional con el que estabas hablando arriba ahora se convierte en un individuo extraño y demente que, en un abrir y cerrar de ojos, se convierte en la última cosa que verás. Ese hombre era John Wayne Gacy. Estamos realmente 3 de 3 en este vídeo, porque John Wayne Gacy, al igual que Jeffrey Dahmer y Ted Bundy, era una persona muy inofensiva que también cometió la mayoría de sus crímenes en los años 70, lo cual es una superposición interesante. Me pregunto si había algo en el agua, pero quién sabe. John Wayne Gacy vivía en los suburbios del norte de Chicago y era dueño de una exitosa empresa de construcción. Era un padre y esposo aparentemente leal de su segunda esposa y sus 2 hijastras. Incluso asistía a la iglesia y estaba activo en la comunidad polaca. Gacy también estaba involucrado en el Partido Demócrata y, a través de eso, tenía algunas conexiones interesantes, conexiones que ahora deben desear no haber tenido nada que ver con él. Gacy era conocido, como mencioné en la historia, por organizar fiestas en la calle, invitando a la policía, vecinos y a cualquier persona de la comunidad que quisiera celebrar, disfrutar de comida e incluso ver a un payaso hacer algunos trucos. Ese payaso era Pogo el payaso, que era el alter ego de Gacy. Pero incluso en esta condición de vida en los suburbios del norte de Chicago, llevando una vida aparentemente agradable, antes de que se descubriera cualquier cosa, antes de que fuera atrapado por sus 32 asesinatos, ya tenía un pasado oscuro y sombrío. Gacy había sido arrestado anteriormente por agredir a 2 jóvenes en Iowa, y si eso no es lo suficientemente loco, este fue también el mismo tiempo en que su primera esposa estaba dando a luz a su hijo. Literalmente, es una locura. Por estos crímenes en Iowa, Gacy fue arrestado y cumplió tiempo en prisión. Fue condenado a 10 años, pero solo cumplió 18 meses y fue liberado bajo libertad condicional. Así que técnicamente, esa fue la primera vez que Gacy fue atrapado, pero no fue la única vez. Así que sigamos. Fue después de esta liberación de prisión cuando Gacy se divorció de su primera esposa y se mudó a Chicago, donde ahora estamos al día. Desde el exterior, parecía que Gacy estaba viviendo una vida buena y bastante exitosa, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Su matrimonio se estaba desmoronando después de que le dijo a su esposa que era bisexual y que quería involucrar a hombres en su relación, y su divorcio dejó a Gacy con mucho tiempo libre para satisfacer sus fantasías. El 7 de diciembre de 1976, un joven llamado Robert, que trabajaba en una farmacia, se quedó después del trabajo para hablar con un hombre que dijo que podría tener una oportunidad de trabajo en construcción para él. Suena familiar, ¿verdad? Gacy ofreció pagarle el doble de lo que estaba ganando, una propuesta interesante para cualquiera. Este joven farmacéutico, obviamente, nunca fue visto de nuevo, y lo peor de todo es que mientras Robert se reunía con Gacy, su madre estaba afuera esperándolo para llevarlo a casa,
ya que ella era su transporte y lo iba a llevar a casa para que pudieran pasar tiempo juntos, ya que era el cumpleaños de su madre. Una vez más, un mal momento. Afortunadamente, en esta situación, la policía no era completamente ajena a lo que estaba sucediendo y casi de inmediato, después de que este caso fue presentado a la policía, ya sospechaban que había algo raro con Gacy, específicamente porque conocían su pasado. Uno de los detectives en este caso incluso llamó directamente a Gacy, aunque para ser justos, uno de los propios empleados de Gacy había desaparecido y cuando la gente suplicó a la policía que investigara a Gacy, que fue solo un año antes, esas solicitudes fueron ignoradas. Si realmente quieres enojarte, en 1977, un joven fue a la estación de policía y reportó que Gacy lo había secuestrado y amenazado con un arma. Cuando se interrogó a Gacy, admitió toda la situación, pero dijo que fue consensual y que este hombre estaba mintiendo, y la policía se puso del lado de Gacy en esta situación y lo dejaron ir. Sé que es una locura. No quería que este vídeo fuera una recopilación de un mal trabajo policial, pero eso definitivamente se está convirtiendo en un tema común. Volviendo a la situación de Robert, después de que la investigación continuó, la policía pudo obtener una orden de registro para Gacy después de que él llegó tarde a la entrevista que le habían solicitado. Gacy, a regañadientes, le dio sus llaves a la policía y lo retuvieron en la estación mientras buscaban en su casa. La policía encontró un recibo de un rollo de película que Robert había poseído, lo que probaba que Robert había estado en la casa de Gacy, y también encontraron un anillo que pertenecía a otro chico desaparecido. Aunque no pudieron acusarlo de nada con estos hechos, pudieron ponerlo bajo vigilancia, pero tuvieron que dejarlo ir en ese momento. Extrañamente, mientras estaba bajo vigilancia, Gacy invitó a los dos oficiales de policía que lo estaban observando a su casa y les ofreció café. Estos oficiales notaron un horrible olor dentro de la casa, un olor que un oficial de policía definitivamente reconocería, el olor de la muerte. Pero aún así, este no fue el final, todavía. Días después, mientras seguía bajo vigilancia, Gacy fue atrapado vendiendo marihuana a un empleado de una gasolinera, donde fue arrestado y, una vez más, interrogado, donde los detectives tenían más munición para interrogarlo. Lo amenazaron con literalmente romper sus tablas del suelo si no decía la verdad, lo que, obviamente, querían decir hipotéticamente, pero físicamente, terminaron haciendo eso y encontraron exactamente lo que estaban buscando. Mientras estaba en la cárcel, admitió haber matado a una persona, pero afirmó que fue solo en defensa propia. Llevó a la policía al lugar en su sótano donde escondió un cuerpo y, tras una investigación más profunda, la policía encontró una trampilla donde hallaron al menos 3 cuerpos más. Cuando esta información fue compartida con Gacy y él supo que el juego había terminado, se lanzó a un largo monólogo, hablando en tercera persona como un lunático, admitiendo todo y afirmando que había matado al menos a 32 hombres y niños, y que 27 de ellos estaban enterrados en su propiedad. En abril de 1979, un gran jurado acusó a Gacy de un total de 33 asesinatos, que en ese momento de la historia era el mayor número de asesinatos asociados con una sola persona. Mientras estaba bajo custodia, Gacy admitió más y más detalles espeluznantes sobre sus asesinatos, y la policía pudo validar todas estas historias encontrando evidencia en su casa. El 6 de febrero de 1980, Gacy se declaró no culpable de todos los cargos y sus abogados intentaron usar la carta de locura, pero eso no funcionó. Gacy fue, por supuesto, encontrado culpable y condenado a muerte. Después de 15 años en el corredor de la muerte, Gacy fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Pero ahí lo tienes, 3 de los asesinos en serie más infames y cómo fueron atrapados. Las similitudes entre estas personas son bastante evidentes y creo que es importante señalar que cuando hablamos de individuos tan depravados, estas son personas reales que lastimaron a personas reales, que tienen familias reales y hay verdaderas víctimas en esta situación. Si sientes que has satisfecho tu curiosidad sobre crímenes verdaderos, entonces permíteme recomendarte el vídeo que hice que es un poco diferente. Es más corto y es una historia completa sobre lo que sería ser un médico de peste medieval, algo en lo que trabajé mucho. Échale un vistazo, está en pantalla ahora. Muchas gracias por ver este vídeo y como siempre, confía en mí, amigo.